Buenas tardes. Este es el tercer tema que vamos a sacar de 2 de Timoteo 3:15. Vamos a seguir sacando más, pero no es exactamente de 3:15. De aquí, como vemos, tres temas ahorita que comenzamos con la Biblia, que la Biblia nos muestra a Jesús. Después continuamos con lo que es la salvación y ahora vamos a continuar con el otro que sería la salvación por fe, que es por fe, por gracia. Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo de nuevo 3:15 y dice así: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, aquí nos dice que la escritura nos hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que nosotros somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Entonces, que esto es la fe en Cristo y en Cristo Jesús. Y aquí pues nos vamos a trasladar a Romanos 3:21 al 22. Romanos 3:21 al 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que dice que ahora se ha manifestado aparte de la ley. No está diciendo que abole la ley, está diciendo aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. Sabemos que la justicia de Dios es Cristo, testificada por la ley y por los profetas. Y como ven, dice testificada por la ley, que la ley nos testifica a Cristo Jesús. Ese es otro tema que lo vamos a tocar. Estoy tratando de tocar temas cortos. Después vamos a ir profundizando poco a poco en lo que vamos siguiendo los estudios. Bueno, y continúa en el 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. Es decir, que la justicia viene por medio de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creemos en Él. Entonces, como vemos, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ir a Gálatas 2:16. ¿Qué nos dice Gálatas 2:16? No perdamos aquí Romanos 3 porque vamos a continuar con esto. Pero nos vamos a ir a Gálatas 2:16. Y nos dice Gálatas 2:16. Esta Biblia es nueva y me cuesta. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Pues no matar, no. Todo eso que nos hace hacer la obra para nosotros poder obedecer a Dios. Esas son las obras de la ley. Es decir, el hacer obras, pues, las buenas obras, más que todo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, aquí nos dice el mismo Pablo que no somos justificados por la ley, sino que por la gracia, por Cristo. Somos justificados por gracia. Entonces, para continuar, vamos a ir a Romanos de nuevo, ya nos vamos a regresar a Romanos, que dice 23, del 23 al 24, porque nos habíamos quedado en el 2, pero esto fue solo como un paréntesis. Entonces dice en Romanos 3:23, del 23 al 26 vamos a leer. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado en este mundo ahorita. Después que Adán pecó, todo mundo pecamos. De una u otra manera, pero pecamos. Entonces, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la otra vez toqué el tema de que la gloria de Dios cuando pecó Adán se le fue. Y entonces él se sintió desnudo. Entonces nosotros estamos sin la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo en el 24, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que es cierto que estamos destituidos, pero somos justificados, nos hace justo. Ya no nos ve como pecadores. Ya no nos ve como pecadores, sino que somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es de gratis también. Es decir, que Dios nos justifica de gratis. No, por eso dice, no por las obras de la ley, no por la ley, sino por de gratis. Dios no necesita que seamos buenos, no necesita que para perdonarnos, no necesita para perdonarnos, para justificarnos. No necesita que hagamos nada. Es decir, nosotros somos justificados gratis, sin hacer nada. Siendo pecadores somos justificados. Eso es. Las obras nada tienen que ver. Las obras son el resultado. Las buenas obras son el resultado de la fe en Cristo Jesús. Ese es otro tema que también lo tenemos. Pero dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió con su sangre. Nosotros no tenemos que hacer nada. No tenemos que mover un dedo, simplemente tener fe, creer que Él murió por nosotros, que Él nos sustituyó en la muerte que nosotros debíamos pagar. Entonces Él la pagó en la cruz. Nosotros ya, si ese es el regalo, es el don de Dios. Si nosotros vamos es decir, somos justificados de gratis. No necesitamos hacer nada. Simplemente lo único que necesitamos es arrepentirnos y creer en Jesús. Es todo. Creer en Cristo Jesús. Y nosotros ya somos salvos. Así es. Pareciera mentira, pero en lo que el Señor nos justifica, nosotros nos arrepentimos y nos vamos al trono de la gracia, el Señor nos justifica, nos hace justo. Nos hace justo el Señor, sin necesidad de hacer nada. Pero el punto ya después de esto, que es también otro tema, pero lo voy a tocar un poquito, es que nosotros al ser salvos, al ser justificados, nosotros tenemos que ponernos a obrar como salvos. Tenemos que hacer las obras que hace una persona salva. Una persona que santa. Entonces ese es el punto que, ¿entiende? Que por eso no es por obra, las obras son el resultado. Cuando yo me siento salvo, entonces porque ya he sido justificado, el Señor ya pagó mi deuda. Entonces, ya yo no hice nada por eso. Él me justificó gratis, pero ahora, ya siendo salvo, que el Señor me ha salvado con su sangre, me ha limpiado,
me ha justificado y me ha hecho justo, entonces yo tengo que portarme como justo, hacer las obras de, de un justo. Y esa es la parte que más nos dificulta a nosotros. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. Dice en el versículo 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Estamos en Romanos 3, de aquí vamos a leer 3 del 23 al 24. Dice, quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él fue propicio para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que nos perdona nuestros pecados. Cualquier pecado que hayamos cometido, si nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Él por fe que su sangre nos limpia, entonces los pecados que teníamos son perdonados. Dice ya con esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, el único justo aquí es Jesús. Y Jesús es el que nos justifica a nosotros. Su justicia nos la da a nosotros. Nosotros no somos justos, pero Él nos pone, cuando creemos en Él nos pone como justos. Entonces somos justificados por fe, por gracia, de gratis. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Pero para mantener la salvación sí necesitamos. Y esa es la parte de las obras. Entonces ese es otro tema. Pero la salvación no tenemos que hacer nada. Lo único es creer que somos pecadores, no arrepentimos y que el Señor nos ha justificado, que Él murió por nosotros, Él pagó la deuda, Él murió por nuestros pecados son puestos para Él. Por eso en el Antiguo Testamento el cordero que llevaban, el que llevaba el cordero, el pecador que llevaba el cordero, cuando lo iba a matar, él le ponía las manos al cordero y le traspasaba sus pecados a él, al cordero. El cordero es un simbolismo de Cristo en el Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios que eran para expiación eran un simbolismo, una sombra, dicen ahí. Entonces, nosotros somos salvos por fe, sin obras, así como estamos. Nosotros no necesitamos hacer nada, simplemente creer que el Señor nos ha justificado, nos ha hecho justo, y entonces ya nosotros siendo justos, ya tenemos que portarnos como justos, hacer las obras de los justos. Ese es el punto. Entonces somos salvos por fe. El Señor ya pagó por nosotros. El Señor con su sangre nos limpia del pecado. Vamos a ir a Colosenses 1:14. Hay que ver eso, que el Señor nos limpie con su sangre. Vamos a ir a Colosenses 1:14. Vamos. Colosenses 1:14. Dice así. Colosenses. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, por la sangre de Jesucristo, la que vertió en la cruz, nosotros somos limpios y somos perdonados por esa sangre de Él. Y eso es gratis. No tenemos que hacer nada, no tenemos que... Hay mucha gente que dice que tiene que ser buena para poder ir a los pies de Cristo. No, así como estamos, de sucios y todo, entonces nosotros tenemos que ir a Cristo para que Él nos perdone nuestros pecados,
nos haga justo, y entonces así nosotros siendo justos, siendo justificados, entonces ya tenemos que andar en vida de justos, hacer las buenas obras de los justos. Por eso en Timoteo dice que el Señor nos prepara para buenas obras. Por eso Él nos salva y con su sangre nos limpia, y entonces ya es ahí donde la gracia nos transforma y nos capacita para nosotros hacer las buenas obras de Cristo, no las nuestras, no las nuestras, son las de Cristo. Entonces, hermanos, como vemos, somos salvos por fe, sin obras, sin las obras de la ley. Ese es otro tema, las obras de la ley. Allí en ningún momento ha dicho que se quita la ley, sino que y más bien dice que justifica la justicia. Justifica a Cristo y lo muestra Cristo la ley. Pero ese es otro tema. Pero bueno, hermano, esto es el tema de hoy. Nos justifica de nuestros pecados. El siguiente tema va a ser como ver qué es el pecado, para que entendamos qué es la salvación y qué es la salvación por fe. Entonces, también tenemos que saber cuál es el pecado. Y ese va a ser el próximo tema. Bueno, hermanos, se me pasó orar al comienzo, pero ya al final de esto vamos a tener una pequeña oración. Padre Dios eterno, Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones que nos da y tus cuidados, por haber muerto por nosotros, Señor, por darnos la salvación gratuitamente, Señor. Ayúdanos pues, capacítanos, Señor, para que andemos en el camino de la santidad. Purifícanos, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Te pido por toda la gente y los hermanos que vayan a ver este pequeño tema, que los bendiga y los cuide, Señor, y que sea para edificación de la persona que lo vea, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.